previo al examen. Decidimos hacer una intervención más porque nos pidieron hablar sobre la diabetes y sobre los trastornos del aparato digestivo, de los cuales hablamos muy superficialmente. Entonces ahora vamos a hablar justamente del aparato digestivo, haciendo hincapié en dos trastornos que están en las guías, y después vamos a hablar de insulinoterapia, pero más que todo de diabetes, ¿sí? Ya vamos a ver bien por qué. Bueno, vamos a comenzar con los trastornos digestivos. Los trastornos digestivos son la mayoría de las causas por las cuales los pacientes acuden al hospital, ¿sí? Por lo tanto, son trastornos que debemos conocer bien. Y son muchos. Nosotros vamos a hacer hincapié en dos nomás. Pero yo tengo apuntado acá, por ejemplo, diarrea, estreñimiento, apendicitis, gastroenteritis, peritonitis, litiasis biliar, entre las más importantes. No las más importantes, las más frecuentes, ¿sí? Vamos a hablar en este caso de la litiasis biliar o la colelitiasis y de la diarrea, que son los dos que le tomaron en la guía. Pero yo estoy muy extraño de que no le hayan tomado gastroenteritis, pero estudienlo por las dudas, ¿sí? Porque gastroenteritis es un trastorno muy habitual, muy frecuente. Vamos a empezar con la colelitiasis. La colelitiasis es un trastorno en la vesícula biliar. ¿Dónde está la vesícula biliar? La vesícula biliar está debajo del hígado y al costado izquierdo del estómago. Tienen un tamaño de 5 a 7 centímetros. Es así, chiquita. Es un órgano hueco, como el estómago, y su función es almacenar la bilis que viene del hígado. El hígado elabora bilis y esta es almacenada en la vesícula. Luego esta vesícula, a través de dos conductos que tiene, lleva esta bilis al duodeno. Recuerden que el duodeno es la primera porción del intestino delgado. Tenemos duodeno, yeyuno e ilium. Bueno, el duodeno es la primera porción del intestino delgado que tiene conexión con este conducto, con estos dos conductos de la vesícula, los conductos biliares. Por estos conductos pasa la bilis, y la función de la bilis es participar en la descomposición de los alimentos. Recordemos que en el intestino delgado se descomponen los alimentos. Bueno, la bilis contribuye a esta descomposición de los alimentos. ¿Y qué es la bilis? Bueno, es una secreción que contiene sales biliares, contiene también colesterol, perdón, no salía, colesterol, y este exceso de colesterol provoca los cálculos biliares, las famosas piedritas. ¿Qué pasa cuando se forman estos cálculos biliares que son de diferentes formas y tamaños? Se tapan los conductos biliares. Entonces, al taparse los conductos biliares, produce un dolor agudo, que son los cólicos biliares, ¿sí? Y estamos entonces en presencia de una colelitiasis, que no le debemos confundir con colecistitis. La colecistitis es una consecuencia de la colelitiasis. La colelitiasis es la acumulación de estos cálculos biliares, ya sea en la vesícula o en los mismos conductos biliares, y al estar obstruidos estos conductos y no salir la bilis de la vesícula, esta comienza a inflamarse y a infectarse. Esta inflamación de la vesícula o de los conductos y esta infección de la misma es lo que se denomina colecistitis. Nosotros vamos a hablar de la colelitiasis, que son los cólicos que se producen debido a la acumulación de estas piedritas y la obstrucción de los conductos. ¿Cuál es el contenido de los cálculos biliares? Algo lo dijimos recién. Lo que más tiene son unas sales biliares y colesterol.
la acumulación de este colesterol hace de que se formen grandes cálculos. ¿Cuál es el tratamiento para estas personas? Bueno, antes que nada hay que ver cuáles son los factores de riesgo antes de llegar al tratamiento, para poder modificar esos factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo importantes es la obesidad, o una malnutrición, o una dieta hiperlipídica. ¿Por qué? Porque el principal, lo principal que hay en las piedritas es colesterol. Y una persona que es obesa tiene colesterol alto, o una persona que consume una dieta altamente lipídica, entonces va a producir cálculos biliares. Y bueno, los tratamientos, uno de ellos es la dieta, ¿sí? Pero una vez que ya se ha producido la colelitiasis y de que ya se ha producido la obstrucción de los conductos, es necesario drenar esa bilis. Por lo tanto, se utilizan unos fármacos que lo que hacen es disolver los cálculos biliares, o directamente se va a una cirugía. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Bueno, estos medicamentos lo que hacen es reducir la producción de colesterol del hígado. Recordemos que la vesícula está debajo del hígado y recibe todo lo que el hígado le da, ¿sí? Entonces, estas secreciones que vienen del hígado, al venir con menos colesterol, hay menos producción de estos cálculos. O sea que la medicación está destinada a que el hígado no metabolice demasiado colesterol. Y por otro lado, lo que hacen es solubilizarlas, es decir, hace de que se desintegren estas moléculas de colesterol y no se formen estas piedritas. El otro tratamiento es la cirugía, como mencioné recién. Tiene dos tipos de cirugías. Una cirugía es para drenar la bilis, se coloca un tubo en T que va a los conductos de la vesícula. Estos conductos salen hacia el exterior y drenan toda la bilis que no se puede drenar por la obstrucción que tienen las piedras. Y por último está la cirugía de extirpación de la vesícula, la colecistectomía. Hay una cirugía que ustedes vieron en el método diagnóstico que se llama laparoscopía. Bueno, la laparoscopia se utiliza mucho en este tipo de cirugía. Se llama colecistectomía laparoscópica. Perdón, son palabras largas y difíciles de pronunciar. En esta cirugía se extirpa la vesícula y son cirugías convencionales que se están utilizando ahora más que las anteriores. Son las famosas V por V, vesícula por video. Cuando cuando estén con pacientes que están internados, van a ver las famosas V por V, bueno, son las vesículas por video estas. La extirpación de la vesícula a través de la cirugía laparoscópica. Se le hace al paciente 3 incisiones en el abdomen para introducir los elementos en la cámara y de esa forma extirparla. Bueno, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería ante un paciente con colelitiasis? Recordemos que estos cólicos biliares, la principal manifestación es el dolor. Por lo tanto, a lo que vamos a hacer hincapié como principal intervención de enfermería es al dolor. Les voy a mencionar 5 intervenciones que hacen referencia al mismo. La primera es comentarle al paciente la relación entre la ingesta de grasa y el dolor. Recordemos, como dijimos antes, los cálculos biliares tienen relación directa con la cantidad de grasa que ingresa al organismo, porque los cálculos se componen justamente de colesterol. Además, hay otra causa muy importante. Mientras mayor sea nuestra dieta, mayor va a ser la actividad del duodeno.
¿verdad? El duodeno, recuérdense que es la primera porción del intestino encargada de la metabolización de los alimentos. Si nosotros sobreexigimos al duodeno, el duodeno va a sobreexigir a la vesícula. ¿Por qué? Porque cuando el duodeno comienza a trabajar, cuando llega el alimento del estómago al duodeno, el duodeno empieza a trabajar. Y cuando comienza a trabajar, le empieza a pedir a la vesícula bilis. Le empieza a exigir bilis. Entonces, mientras más alimentos contenga el duodeno recibe el estómago, más exigencia le va a hacer la bilis, perdón, a la vesícula biliar, para pedir más bilis, para descomponer los alimentos. Por lo tanto, una disminución en la dieta previa a la cirugía va a hacer de que disminuyan estos cólicos biliares. ¿Sí? Porque si el duodeno le está solicitando bilis a la vesícula biliar y la vesícula biliar se encuentra obstruida, se va a producir mayor dolor. Por eso recién hacía referencia a las personas obesas. Las personas obesas comen mucho, ¿sí? Y esta colelitiasis se manifiesta desde 30 minutos a 5 horas después de las ingestas. Diferente a la colecistitis, que dura semanas. La colecistitis ya es cuando tenés el órgano ya inflamado, la vesícula inflamada. La colelitiasis no, la colelitiasis se manifiesta de 30 minutos a 5 horas después de la ingesta. Una ingesta que contenga mucho alimento, bueno, aumenta el dolor. Le vamos a indicar como segunda intervención que suspende la ingesta de alimentos y líquidos por vía oral durante los episodios agudos de dolor. ¿Sí? Limitar la ingesta de alimentos y líquidos. ¿Por qué? Porque el vaciamiento del estómago va a reducir la cantidad de quimo, es lo que decimos recién, y por lo tanto la contracción vesicular va a disminuir. La tercera intervención es la administración de medicación para el dolor. Generalmente se usa morfina o meperidina, pero esa indicación es médica, por lo tanto lo único que vamos a hacer es administrar este analgésico indicado por el médico para disminuir el dolor. Otra intervención más, la cuarta, es colocar al paciente en una posición de Fowler, porque la posición de Fowler disminuye la presión de la vesícula inflamada. Y por último, vigilar las constantes vitales, especialmente la temperatura, porque si nosotros detectamos que el paciente tiene taquicardia y fiebre, es una señal o una manifestación de infección, ¿sí? Y si tenemos una infección, hay que volver a revisar la vesícula. Bueno, esto es cortito. Esto es todo lo que tenemos sobre colelitiasis y colecistitis. Vamos a pasar a al otro trastorno digestivo que les pidieron, que es diarrea, que es más corto que este. La diarrea es una manifestación clínica, ¿sí? de un trastorno digestivo. No es en sí un trastorno, es una manifestación de un trastorno digestivo. Esto ocurre cuando el intestino grueso, no trabaja de manera adecuada, los residuos y los gases tienen una circulación más rápida. Entonces, al circular más rápido los residuos, el intestino no tiene tiempo de absorber todos los líquidos. Entonces, al no absorberse los líquidos, estos desechos están líquidos y salen así por el recto, líquidos, salen en forma de diarrea. Ese es el motivo por el cual se produce la misma. ¿Y por qué está ocasionado esto? Porque puede haber algún agente infeccioso, ¿sí? También puede ser estrés, también puede ser ansiedad. Estos son los factores que intervienen en una diarrea. Repito, estrés, ansiedad o algún agente infeccioso. Generalmente cuando comemos algo en mal estado, nos produce ¿qué? Diarrea.
¿Cuál es la mayor complicación que tiene la diarrea? La mayor complicación que tiene la diarrea es la deshidratación. ¿Por qué? Porque ahí van todos los líquidos y los electrolitos que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Y en los niños y en los ancianos, una deshidratación es gravísima, porque le puede ocasionar un shock hipovolémico y hasta la muerte. O sea, una disminución del volumen y la muerte misma. Aquí tengo marcado las como intervenciones de enfermería o diagnósticos de enfermería, 3 puntos. A ver, voy a ver los mensajes que es antes de pasar esto, porque veo que hay varios. Nos dieron un caso con diagnóstico médico de gastroenteritis. ¿Vieron? Sí, la gastroenteritis está incluida dentro de los trastornos más frecuentes digestivos. Hay un dilema porque te pide un diagnóstico en base a la teoría de Madeleine. ¿Cómo sería el diagnóstico? Bueno, Madeleine Leninger, eh, su teoría es de la diversidad cultural, la transculturalidad. Y bueno, hay una atención específica en cuanto a la diversidad cultural a la hora de hacer, de ver la colelitiasis y las intervenciones de enfermería. ¿Sí? Se los voy a leer directamente. Dice, atención a la diversidad cultural con respecto a la litiasis biliar. Esto es del Le Monde. Los nativos americanos, tanto del hemisferio norte como del sur, y aquellos de la tribu prima en particular, tienen una mayor incidencia de litiasis biliar que los caucásicos de ascendencia americana o europea. Se piensa que es el resultado de genes que favorecen una utilización calórica y un almacenamiento graso eficaz. Un rasgo beneficioso cuando la disponibilidad de una alimentación adecuada varía con el tiempo. La litiasis biliar formada por colesterol es menos frecuente en los afroamericanos y los asiáticos, que tienen una baja incidencia de la enfermedad. Lo que está diciendo aquí es que debemos tener en cuenta la raza de las personas o la procedencia de las mismas, porque esto tiene incidencia en la litiasis, en la cantidad de casos frecuentes. A eso se refiere cuando piden que tengan en cuenta a Madeleine Leninger. Cuando hablan de Madeleine Leninger, hablan de transculturalidad. ¿Sí? En el Le Monde, que es la bibliografía que yo acabo de leer, estas consideraciones de Madeleine Leninger o consideraciones de transculturalidad están en casi todos los trastornos, así que se los recomiendo. Donde yo acabo de leer. ¿Y se lo podés relacionar con la dieta de costumbre? No, no sé a qué te referís. ¿Alteración de la ingesta diaria o en la dieta cotidiana? No sé a qué están refiriendo, si a la diarrea o a la colelitiasis. Sería en base a la dieta que ingieren por cultura. Sí, está relacionado con eso. Bueno, después que aquí me aclare, la diarrea. Bueno, ahora les voy a comentar la dieta que tienen que tener los pacientes con problemas diarreicos. ¿Sí? Vamos ahora con las intervenciones de enfermerías y vamos a hacer hincapié en eso. Un segundo, porque voy a buscar acá en la bibliografía. Aquí está. Bueno, vamos a abordar el diagnóstico desde 3 puntos de vista diferentes. El primero, la diarrea en sí, ¿sí? El segundo es el riesgo de déficit de volumen de líquidos. Recuerden que cuando hay una diarrea hay una disminución del volumen de líquidos. Bueno, ¿qué hacemos con respecto al riesgo de ese déficit? Y riesgo de deterioro de la integridad cutánea. La integridad cutánea la vamos a ver en estos trastornos. Cada vez que piensen en un diagnóstico, acuérdense de integridad cutánea porque está bien incluirlo, ¿sí? Como por ejemplo aquí. Bueno, con respecto a la diarrea, el primer punto de los 3.
Las intervenciones de enfermería en la diarrea deben ir dirigidas a ayudar al paciente a recuperar su pauta de eliminación normal sin consecuencias perjudiciales. Bueno, la primera acción que vamos a hacer nosotros va a ser controlar y registrar la frecuencia de los movimientos intestinales. Eso lo hacemos a través de la auscultación. Auscultar al paciente que tiene ruidos intestinales y de la palpación. Recordemos que primero debemos auscultar y luego palpar. Primero debemos escuchar los ruidos intestinales y luego debemos palpar. ¿Por qué? Porque la palpación con profundidad afecta los movimientos peristálticos y pueden ocasionar dolor. Bueno, otra de la intervención de enfermería es medir el perímetro abdominal, ¿sí? Porque en base al perímetro abdominal vamos a ver si hay una distensión del mismo o no. Si hay una distensión del mismo, tenemos una alta producción de residuos, ¿sí? Que van a ser eliminados con la diarrea y por supuesto también la presencia de inflamación. Utilizar precauciones estándar, como por ejemplo guantes y lavado de manos. Esa es una intervención muy importante. También es muy importante que eduquemos nosotros al paciente con respecto al lavado de manos o el lavado de utensilios para comer. ¿Por qué? Porque es aquí donde se presentan los problemas infecciosos. Ingresan las bacterias a través de las manos o de los elementos, los utensilios sucios, y de esa manera se producen las diarreas. Administrar medicamentos antidiarreicos. Bueno, esto es según la indicación médica, ¿sí? No vamos tenemos que tener cuidado con la medicación. No vamos a administrar a un paciente medicación antidiarreica apenas se presenta diarrea. Porque primero tenemos que ver por qué tiene diarrea, para saber qué tratamiento le vamos a hacer. Si nosotros al paciente o a nosotros mismos nos cortamos la diarrea, o le cortamos la diarrea al paciente, ya está, problema solucionado, se pasan otras cosas, pero el trastorno sigue estando, el trastorno que ocasiona la diarrea sigue estando, y se va a volver a manifestar. Y probablemente lo va a hacer de una manera más agravada. Por lo tanto, no es aconsejable dar medicación al comienzo de la diarrea. Si primero se investiga la causa y se realiza el tratamiento. Parte del tratamiento es la medicación, que viene después de todo eso. Y por supuesto, limitar la ingesta de alimentos que provocan diarrea, ¿sí? Como por ejemplo los lácteos, la leche y todos los derivados lácteos provocan diarrea. Entonces hay que limitar esto. Con todas estas intervenciones comenzamos a frenarla, a limitarla, la diarrea. El segundo diagnóstico tiene que ver con el déficit de líquido, ¿sí? Al irse mucho líquido, tenemos un déficit de volumen electrolítico. Bueno, lo principal que debemos hacer es controlar, hacer un balance, controlar el ingreso y el egreso, ¿sí? Seguramente nos va a dar negativo este balance, ¿sí? Bueno, debemos controlarlo para poder, una vez controlado, realizar intervenciones que modifiquen ese balance si es negativo. La segunda intervención, y la más importante de todas, es la ingesta de líquidos. Darle mucha agua al paciente, ¿sí? Porque necesita reponer volumen. También recomienda la bibliografía de que el paciente se le dé aguas con sales. Hay algunos tratados comerciales como el Gatorade, es más, lo menciona así, Gatorade dice, que tienen sales y minerales que perdemos con la diarrea. Bueno, la ingesta de estos preparados comerciales que tienen sales y minerales es muy importante para la reposición de volumen. Y por último, el último diagnóstico tiene que ver con el deterioro de la integridad cutánea, riesgo de deterioro de la integridad cutánea. ¿Por qué? Porque al haber mucha diarrea, ¿sí? En el recto, en la zona perianal, se producen lesiones cutáneas debido a la humedad, ¿sí? Por lo tanto, y a la misma acidez de la materia fecal.
Por lo tanto, una correcta higiene y sequedad, las dos cosas. Una correcta higiene y sequedad de la zona rectal va a contribuir a que no exista este déficit de deterioro de la integridad cutánea. Me preguntan si los fármacos influyen en la diarrea con, por ejemplo, los antibióticos. Sí, por supuesto que sí. La medicación tiene 6 efectos, no sé si les recuerdan. Uno de ellos eran los efectos colaterales, o sea, el efecto que hace la medicación más un efecto secundario que puede o no dañar otro organismo, ¿sí? Otro órgano. Bueno, la diarrea, la medicación, puede tener efectos colaterales y ocasionar diarrea, ¿sí? O sea, nos hace bien por un lado, pero nos hace mal por el otro, ¿sí? Nos provoca diarrea. O la mayoría de las veces gastroenteritis. Bueno, eso es todo, es muy cortito lo del trastorno digestivo, que tenía diarrea y colecistitis. Las intervenciones de enfermería es lo que más tienen que aprenderse, ¿sí? Repasemos. En la colelitiasis biliar, lo más importante era trabajar con el dolor del paciente, explicarle al paciente por qué se forman los cólicos, de qué están formados los cólicos, y cómo pueden ellos mismos disminuir el dolor, que es la disminución de la ingesta de alimentos para que no trabaje mucho el duodeno, ¿recuerdan? Y en cuanto a la diarrea, las intervenciones de enfermería tienen que ver con respecto a estas tres cosas: disminuir la diarrea, reponer el líquido que se perdió y resguardar la integridad cutánea. Estas intervenciones de enfermería son las principales que les van a tomar. Y cuando vean gastroenteritis, yo no apunté nada de eso porque no vi que le tomaran eso, pero me lo están diciendo, apunten la dieta para los pacientes con gastroenteritis, ¿sí? Yo le dije la dieta de la diarrea, que es evitar la leche y los lácteos, que es lo que más provoca la diarrea. Contiene lactosa. Leche, helados, yogur, quesos frescos y quesos en general. Otro de los alimentos que no deben consumir cuando tienen diarrea son jugos de manzana, de pera, uvas, miel, frutos secos, higos, porque eso también provoca diarrea. La azúcar refinada, jugo de manzana, jugo de pera, chicle sin azúcar, antiácidos, café, té, refrescos. Esto está en la página 755 de Lemon. Se los menciono porque generalmente en los exámenes le preguntan qué dieta tiene que hacer el paciente. En este caso, que es múltiple choice, a lo mejor, o sea, no va a ser una pregunta que dieta le dan, pero sí le pueden decir, le pueden poner una lista de alimentos y preguntarle si es correcto o no que coman eso. Me imagino yo. No sé cómo armarán el múltiple choice de ellos. Pero es importante que sepan la dieta, tanto de los pacientes que tienen diarrea, los que tienen colelitiasis y los pacientes que tienen gastroenteritis, ¿sí? Bueno, vamos a pasar un tema no menos importante, que es el tema de la diarrea. No sé si tienen alguna pregunta antes. 755 de Lemon, la página. ¿Podría repetir la intervención de la diarrea, por favor? Sí. La intervención de la diarrea son 5 o 7. Controlar los signos y las frecuencias de las deposiciones. Esto es muy importante, controlar la frecuencia de deposiciones, que también está relacionado con el balance que podemos hacer cuando hablamos del déficit de volumen, porque en base a las deposiciones que el paciente tenga, vamos a ver si ha perdido mucho líquido o no, ¿sí? O qué tipo de nutriente va a necesitar. Recordemos que esto es interdisciplinario, ¿sí? Nosotros, trabaja el médico, trabajan los nutricionistas. Entonces, los nutricionistas le van a dar una dieta adecuada en el caso de que tengan una mayor frecuencia de posiciones.
Medir el perímetro abdominal, porque el perímetro abdominal marca si hay una distensión del mismo, ¿no? La distensión se da por la cantidad de alimento o por la inflamación. Utilizar las precauciones estándar, que son la utilización de guantes y el lavado de manos. Administrar medicamentos antidiarreicos y limitar la cantidad de alimentos que le producen diarrea. Esas son las intervenciones con respecto a la diarrea, que me están preguntando. Bueno, vamos a pasar a la diabetes. Quería aclarar algo con respecto a la guía que vi de la diabetes. Vi que le pedían insulinoterapia. O sea, cómo ustedes tienen que educar a un paciente que tiene la terapia de la insulina. Pero no se queden con eso. Miro para abajo porque me estoy llevando un mate. Quieren bajar la lengua, disculpen. No se queden con la insulinoterapia. Es muy importante que sepan todo con respecto a la diabetes. Todo. Yo ahora les voy a nombrar los principales puntos de la diabetes y después nos vamos a la insulinoterapia. Pero usted tiene que saber todo de la diabetes. No me voy al examen solamente con la insulina. Porque en el examen le van a preguntar, por ejemplo, qué tipo de diabetes los pacientes necesitan insulina. O sea que tienen que conocer los tipos de diabetes y la incidencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es muy importante que vean todo con respecto a la diabetes, no solamente la insulinoterapia. De todos modos, si ustedes van a realizar una guía de insulinoterapia, tienen que leer todo el capítulo para poder entender por qué el paciente se le da insulina. Les voy a mencionar 4 puntos, 5 puntos. El primer punto es la definición de la diabetes. El segundo son los tipos de diabetes. El tercer punto son las pautas básicas que debemos, en lo que se basa el tratamiento de diabetes. El cuarto punto es la insulinoterapia y el quinto punto, el tratamiento de la enfermedad. Dice que una automedicación puede afectar al diabético. Bueno, sí, vamos a hablar de las complicaciones de la diabetes también. Vamos a hablar mucho de diabetes. Bueno, vamos a definir la primera. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un trastorno metabólico que se da en el páncreas. ¿Qué manifestación tiene este trastorno? La manifestación es que no se pueden manejar los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el páncreas tiene una disminución en la secreción de insulina o directamente no se secreta. ¿Sí? La insulina es lo que hace que la glucosa en sangre se mantenga equilibrada. Cuando no hay suficiente insulina o cuando directamente no hay insulina, se produce este desequilibrio de glucosa en la sangre, es decir, la hiperglucemia o hipoglucemia. El nivel normal de glucemia es de 70 a 110. Hay bibliografías que varían, te van a decir de 77 o de 75 a 110 o de 70 a 107, o sea, pero la estándar es de 70 a 110 milímetros en sangre, ¿sí? Milímetros en sangre de glucosa. Bueno, esa sería la definición, ¿sí? La alteración de glucosa en sangre debido a que no hay suficiente insulina secretada por el páncreas. Tenemos 3 tipos de diabetes mellitus. Tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 3. Perdón, gestacional. La tipo 1 se da del 5 al 10% de los casos. Y son los pacientes que necesitan insulina todo el tiempo, ¿sí? Insulinoterapia. Son insulinodependientes, a eso lo llamaba antes. Ahora se le dice tipo 1.
El diabético tipo 2 se da del 95 al 90% de los casos, ¿sí? O sea que es lo que en mayores casos vamos a ver, y son los pacientes de que sí, el páncreas sí secreta insulina, pero en una cantidad suficiente, por lo tanto tienen que tomar una medicación que los ayude. Y por último está la diabetes gestacional, que es una diabetes que es una alteración de glucosa en la sangre mientras la paciente está embarazada. Esta diabetes gestacional se corta, se termina después de producir el parto. Los niveles de glucosa en sangre vuelven a la normalidad. Bueno, hay tres pautas básicas que el diabético tiene que conocer, porque tienen que ver con el tratamiento. Una es la dieta, o sea, lo que el paciente tiene que comer y lo que no tiene que comer. El segundo es el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico ayuda al metabolismo de lo que comemos. Si nosotros llevamos una vida sedentaria, los alimentos que incorporemos, ¿sí? Eh, se va a hacer una acumulación de glucosa en el organismo porque no lo estamos utilizando. Acuérdense que la glucosa produce energía. Si nosotros estamos todo el tiempo sedentarios, no realizamos ejercicio físico, esta energía no se va a utilizar, por lo tanto se va a producir una acumulación de glucosa en sangre. Entonces la dieta y el ejercicio físico son fundamentales. Y el tercer pilar del tratamiento es la medicación, cumplir con la medicación. Estos son los tres pilares fundamentales que tiene que conocer sí o sí un paciente diabético: nutrición, actividad física y medicación. Sin estos tres pilares, sin uno de estos tres pilares, ya el paciente va a comenzar con complicaciones de la diabetes. Bueno, vamos a pasar a la insulinoterapia, que es lo que a ustedes les estaban pidiendo. Tenemos varios tipos de insulina. Yo busqué un cuadro que está en el Brunner con todos los tipos de insulina que hay. Ya está. En la página 1281 están los tipos de insulina que hay. Los tipos de insulina son de acuerdo a la acción que hacen en el organismo, ¿sí? Pueden actuar rápidamente o muy lentamente. ¿Por qué? Bueno, porque hay pacientes de que tienen niveles muy altos de glucemia, por ejemplo, dijimos que el nivel normal es de 70 a 110. Encontramos pacientes que tienen 300 milímetros por decilitro de glucosa en sangre. 300, 350, 400, 500 milímetros de glucosa en sangre. Milímetros por decilitro. Entonces debemos actuar rápidamente colocando una insulina de acción rápida, que le baje rápido, ¿sí? Pero hay otras insulinas que son de acción lenta y prolongada. Esto es porque el paciente necesita mantener un nivel de insulina dentro de lo normal. Entonces se extiende en el tiempo, por eso se dice lenta. Bueno, acción rápida, acción breve, acción intermedia, acción prolongada y acción muy prolongada. Tenemos 5 tipos de insulina. Repito, acción rápida, acción breve, acción intermedia, acción prolongada y acción muy prolongada. La cantidad de horas que tengo que tener en cuenta dos cosas. ¿En cuánto tiempo te hace efecto y cuántas horas dura ese efecto? Y eso apréndanselo porque también se lo suelen preguntar en los exámenes. Te preguntan, ¿en cuánto tiempo hace efecto la insulina? Y te preguntan, ¿cuánto dura esa medicación en la sangre? ¿Sí? Eso es muy importante que lo aprendan. Está en el cuadro ahí del Brunner. Bueno, si no, todas las bibliografías que están ahí en el apunte, todo lo tienen a ese cuadro.
le voy a decir rápido. Por ejemplo, en un hospital van a encontrar del Brunner, el 1881 del Brunner, no del Lemo, la página 1881 del Brunner. En las instituciones van a encontrar solamente dos tipos de insulina. La rápida, que se le dice insulina corriente, y la lenta, que se le dice NPH. La rápida es de un color transparente y muy líquida. La NPH, que es la lenta, es lechosa, es blanca y es más viscosa. Bueno, la rápida, esta corriente, actúa en minutos, pero de 2 a 4 horas ya deja de tener efecto, ¿sí? En cambio, la lenta, la NPH, actúa de acá a 2 horas de que yo se lo coloque, pero tiene una acción de hasta 12 horas, ¿sí? Hay pacientes que tienen tratamiento con las dos insulinas. A la mañana se hacen la corriente y la NPH. O sea, la corriente para bajar rápido los niveles que tienen de glucosa altos. Y la NPH es para que la mantengan durante todo el día, ¿sí? Esos son ya pacientes que tienen diabetes tipo 1 agudo, ¿sí? Bueno, eso sería en cuanto a los tipos de insulina. Básicamente eso. Cuánto dura y cuánto tiempo, en cuánto tiempo hace efecto. Lo que más tienen que saber es que hay una rápida y una lenta. Después están las intermedias. Y estudian en el cuadro. Pero lo básico es eso, rápido y lento. Los sitios de inserción, muy importante esto. ¿Dónde coloco la insulina? En la panza, mal dicho en la panza, en el brazo, mal dicho en el brazo, en la cola. ¿A dónde pongo la insulina? Muslos, deltoides, piernas, me dicen, cuadrantes del abdomen, panza con S pusieron. Bueno, hay muchos sitios de inserción de la insulina, ¿sí? Y no es que uno sea mejor que el otro, hay muchos sitios de inserción. Y vamos a utilizarlos a todos y ya les voy a explicar por qué. Vamos a todos los sitios. Bueno, en el antebrazo, posterior y anterior tenemos dos sitios. Antebrazo anterior y posterior tenemos un sitio. El otro sitio es el abdomen periumbilical. El otro sitio es el muslo, la cara anterior y la cara posterior. Esos son los sitios de inserción de la insulina. En el lemón están, a ver si lo busco rápido, no, sería, no, si me pongo a buscar no lo voy a encontrar. Pero en el lemón, busquen en trastornos endocrinos, ahí están los sitios de inserción. ¿Por qué es importante conocer todos los sitios de inserción y usarlos a todos? Porque si usamos siempre el mismo sitio de inserción, le vamos a provocar al paciente daño cutáneo, ¿sí? Esto puede ser eh, pequeños trombos en la piel, ¿sí? Efisemas, hematomas, ¿sí? El hematoma es lo más común. Entonces es importante de que nosotros vayamos rotando todo el tiempo los sitios de inserción. Y lo mismo que le vamos a educar al paciente, porque recordemos que este paciente no va a estar toda la vida internado, se va a ir a su casa y tiene que hacer él su tratamiento, ¿sí? Ya vamos a hablar en cuanto a la educación, al último. Pero es importante que utilicemos todos los sitios de inserción que les acabo de mencionar, por el hecho de que tenemos que rotar los mismos. Los sitios de punción tienen que ser siempre rotados para evitar los hematomas o cualquier problema cutáneo. Bueno, ¿y cuáles son las complicaciones de la insulinoterapia? La principal complicación de la insulinoterapia tiene que ver con la hipoglucemia. O sea, administrar la insulina de más al paciente o administrar la insulina que la administramos siempre, pero el paciente ha contribuido con otros factores que le provocan la hipoglucemia. Porque la hipoglucemia no solamente se da por un exceso de insulina, no.
La hipoglucemia también se da porque el paciente no ha comido, ¿sí? Si el paciente no come, no ingresa alimento al organismo, no va a tener glucosa en sangre, ¿sí? Y sus niveles de glucosa en sangre están comprometidos, porque tienen un trastorno, que es la diabetes. Entonces, si no come, rápidamente le va a bajar el nivel de glucosa, va a tener una hipoglucemia. Otro factor que tiene que ver con la hipoglucemia es el ejercicio físico por demás, ¿sí? Y no comer eh, la comida, la dieta que necesita en relación con ese ejercicio físico. ¿Sí? Si no hay relación de la dieta con el ejercicio físico, va a quemar más calorías y va a utilizar mucha más energía de lo habitual. ¿Y qué va a pasar? La glucosa en sangre va a bajar, se va a provocar una hipoglucemia, ¿sí? Por eso todo tiene que ser equilibrado: dieta, ejercicio, medicación. Bueno, entonces una de las complicaciones de la insulinoterapia es esta, la hipoglucemia, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que evitar nosotros? Y creo que relacionado con eso está el caso que le dieron a ustedes, con una hipoglucemia debido a esto, a una insulinoterapia excesiva. ¿Cuáles son las manifestaciones de la hipoglucemia? Me dicen. El sudor y el enfriamiento de la piel, una piel fría y sudorosa, es el principal signo de una hipoglucemia. Vamos con los mensajes antes de pasar a la intervención de enfermería. Bueno, no hay preguntas en los mensajes. Solo contribuciones que las estoy viendo. Bueno, el caso de hipoglucemia por mala administración, me dice. Sí, es justamente lo que acaba de decir. La administración excesiva de insulina hace de que el paciente se hipoglucemia. O todos los factores que dije antes. Bueno, vamos al tratamiento de la enfermería y a lo más importante que son las intervenciones y los diagnósticos. Un momento. Bueno, lo principal que tenemos que saber con respecto al tratamiento de enfermería, además de todo lo que vimos de la insulinoterapia y demás, es la educación del paciente. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene, al que se le ha descubierto la diabetes, ¿sí? No tiene ni idea de lo que es la enfermedad, ni de cómo se tiene que cuidar. Entonces la educación es importantísima. Explicarle lo que es la diabetes, explicarle las complicaciones que tiene la misma, y después darle los 3 pilares fundamentales. ¿Recuerdan los 3 pilares que yo le di anteriormente? Dieta, ejercicio físico y medicación. Cuando le hablemos de la dieta, le vamos a hablar de qué es lo que tiene que comer, ¿sí? Con qué tiene que alimentar. Cuando le hablemos de ejercicio físico, le vamos a decir que si no hace ejercicio físico, si es un paciente sedentario, no va a quemar las calorías, ni va a utilizar la glucosa, y se le va a acumular en su sangre. Y con respecto a la medicación, podemos hacer muchas cosas. Si no, respecto a la medicación, lo que le puede ocurrir o cómo administrarse la insulina. Al paciente le podemos enseñar cómo se le tiene que administrar a la insulina. Que también tiene que ver con la insulinoterapia. Bueno, con respecto a educar al paciente con respecto a la insulina, le tenemos que enseñar al paciente cuál es la diferencia entre una insulina y la otra, cuándo va a necesitar una, cuándo va a necesitar la otra, en qué horario lo puede hacer. Que identifique las jeringas, que identifique las agujas, ¿sí? Recordemos que nosotros con la práctica de enfermería vamos a conocer las jeringas, vamos a conocer las agujas. ¿Y para qué sirve una jeringa o para qué sirve una aguja?
de acuerdo a la vía de administración. Pero el paciente no tiene ni idea de lo que es una jeringa ni de lo que es una aguja. Entonces, enseñarle qué tipo de jeringa va a utilizar, qué tipo de aguja va a usar, que es la subcutánea, y la jeringa que va a usar se llama tuberculina. Enseñarle recordemos que la insulina se administra en unidades internacionales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de medicamentos, de heparina, que la heparina se mide en unidades internacionales? La insulina también, ¿sí? Actualmente vienen unas lapiceras en las que tiene en la punta el número de unidades internacionales que tiene que hacer el paciente, ¿sí? Que son de 2, 4, 6, 8, 10 unidades. Bueno, si el paciente no tiene esta lapicera, lo tiene que hacer manualmente, sacar el frasco de la insulina y al administrársela, tiene que saber cuáles son las unidades internacionales. El almacenamiento de la insulina. Es muy importante que el paciente almacene la insulina refrigerada, ¿sí? Hay algunos laboratorios ahora de que conservan la insulina en un lugar fresco, no refrigerado, por más tiempo. Esto es porque si el paciente, por ejemplo, tiene que viajar, tiene que llevar la insulina en su bolso, bueno, puede llevarla porque el laboratorio lo ha fabricado así. Bueno, con respecto al tratamiento de enfermería, es básicamente eso, la educación al paciente, con los 3 pilares fundamentales y cómo administrar la medicación. Eso es básicamente todo lo que tienen que saber de diabetes. Por supuesto que ustedes pueden investigar y leer, tienen bibliografía para arriba para arriba. Tienen muchísima información para investigar. Pero esto es básicamente lo que se les suele tomar en los exámenes, lo que tienen que saber sí o sí, digamos, tanto para el examen como para la práctica profesional. Bueno, cuidado de la piel, heridas que no cicatrizan. Bueno, ¿recuerdan cuando yo les mencioné en el trastorno anterior de que la integridad cutánea está relacionada con la mayoría de los temas que estamos viendo? Bueno, en los diagnósticos de enfermería siempre piensen en la integridad cutánea, porque acá también entra. Los diabéticos demoran en cicatrizar sus heridas, ¿sí? Por una cuestión de metabolismo, entonces es necesario que estemos atentos a sus heridas, ¿sí? Hay una muy común que es el pie diabético, que también está relacionado no solamente con el metabolismo de la glucosa, sino también con las úlceras por presión. Están relacionadas ambas. Bueno, los cuidados de la piel con respecto a eso, que ya lo han visto en integridad cutánea. Todos los cuidados de la piel ya lo han visto en integridad cutánea. Relacionen esto de la diabetes con la integridad cutánea. Bueno, yo les había dicho en la última intervención de que íbamos a hablar de estos temas que eran cortitos, estos 3 trastornos, pero de que si tenían alguna pregunta de otras guías que hayan visto, de otros temas, que aprovechen porque esta es la última intervención que tienen antes del examen, ¿sí? Para que vayan al examen sin ninguna duda. Así que si tienen alguna duda de cualquier tema, ya concluimos con nuestros trastornos, ya los dimos a todos, consulten para que no tengan dudas. Bueno. ¿Cómo relaciono o hago un diagnóstico en base a la teoría de Madeleine? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero hoy vamos por parte. Hola, hay un dilema con eso porque
varios compañeros con los que estudios dicen que hay que hacer el diagnóstico, o sea, el diagnóstico va a hacerlo en la teoría de Madeleine. Y yo digo que las intervenciones de enfermería tienen que ir más enfocadas en la teoría de Madeleine. No sé cómo explicarme. Bueno, todo el PAE, todo el PAE completo, o sea, el proceso de atención de enfermería completo tiene eh, tienen que tener en cuenta la teoría de Madeleine-L'Engel. Por ejemplo, le voy a dar un solo ejemplo. Cuando la primera fase del proceso de atención de enfermería es la valoración, ¿verdad? Muy bien. En la valoración, nosotros tenemos que preguntarle al paciente cuáles son las comidas típicas de su cultura. Nosotros a las comidas típicas nuestras las conocemos, sabemos lo que comemos. Pero hay pacientes que vienen, por ejemplo, del Perú, o pacientes que vienen de otras culturas, otras tradiciones, y comen comida con mucha grasa, con mucha sal, ¿sí? Por lo tanto, tener en cuenta la cultura de la persona es muy importante a la hora de saber qué es lo que el paciente come, que es importantísimo en este caso la diabetes. Por lo tanto, ya desde la valoración, ya estamos, desde el primer punto del PAE, ya estamos teniendo en cuenta la transculturalidad. Estamos preguntando al paciente qué come y qué está acostumbrado a comer. O qué le gusta comer. Porque cuando la nutricionista le da al paciente la dieta que tiene que hacer, lo va a hacer en base a lo que a él le gusta, a lo que el paciente come siempre, ¿sí? No le va a dar cosas que no le gusten. Bueno, quizá puede entrar ahí una cosa que no le guste, pero el paciente lo puede evitar. Entonces, ya desde la valoración, ya arrancamos con Madeleine Ellinger, porque estamos valorando su cultura, ¿sí? Y bueno, y esto arrastra al diagnóstico y a las intervenciones. En la intervención de enfermería le vamos a recomendar a un paciente una dieta acorde a su cultura. Y yo les leí en el Lemón también que de acuerdo a la raza de las personas, ¿sí? De acuerdo a razas o al lugar donde viven, es lo que comen y cómo su organismo está acostumbrado a asimilarlo, cuando hablamos de la colelitiasis, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes hagan un PAE, siempre van a tener que tener en cuenta la transculturalidad. El eje de la cátedra de adulto y anciano es la teoría de Madeleine-L'Engel. Todo, absolutamente todo, toda la cátedra de adulto y anciano está relacionada con la teoría de Madeleine-L'Engel. Por eso se le dieron cuando comenzó el año. Y le van a preguntar siempre cómo ustedes relacionan el trastorno con la teoría, las intervenciones con la teoría, siempre. Bueno, vamos. Emilio, ¿Cómo? hola. ¿Sí? ¿Sabes cuál es nuestra confusión? Nos dieron un caso en donde el paciente había comido comida típica peruana. Ese era el único dato que nos dieron y en base a ese dato tenemos que hacer la valoración por medio de la teoría del Leninger. Su diagnóstico fue gastroenteritis aguda. Quizás nos confunde un poco el tema que no tenemos muchos datos y no sabemos cómo redactarla, cómo formularla. El diagnóstico médico es gastroenteritis, ¿no? No de Sí, enfermería. sí, sí. No, médico. O sea, en base a la gastroenteritis, ustedes tienen que hacer un PAE, un diagnóstico. Sí, o sea, creo que lo que más nos confunde es cómo hacer la valoración en realidad. Solamente porque tenemos pocos datos, digamos. Claro, cuando ustedes hagan la valoración, lean el caso y extraigan todo lo que tengan del caso. ¿Qué tienen del caso con respecto Con respecto, dietas? es muy poco. Lo único que tenemos es que es una persona adulta de 72 años que ingresó con... Tenés una valoración.
Una Sí. paciente adulta de 72 años. El paciente adulto, acuérdense, de 72 años, es un paciente anciano. Recuerden los cambios en el anciano en el tracto gastrointestinal. Ahí tenés una valoración. Continúa. Comida peruana, ceviche, pisco, si no me equivoco, y mazamorra morada. Ujú, Y en base a eso, después de un par de horas, se sintió mal y entró a guardia. ujú, Tenemos los signos vitales y un par de signos y síntomas como fatiga, una cosa de eso. ujú. Bueno, ¿y qué te piden que hagas? Que hagamos la valoración y bueno, y todos los demás del PAEC en base a la teoría de Leninger. Bueno, eh, sí, es claro. Ya diciéndote de que el paciente es peruano, ya está abarcando. No es eh, peruano, ¿Cómo? no es peruano, él es argentino y fue invitado a comer comida peruana. Comió con la comida peruana. Sí. Peor, porque no está acostumbrado. Bueno, no sé de qué se compone toda esa comida que me dijiste recién. Pero hay algunos factores a tener en cuenta ahí. Uno ya te lo mencioné antes, que es la edad. Sí. Hay cambios en el anciano, en el tracto intestinal. El otro tiene que ver con el tipo de comida, el tipo de dieta que está teniendo. Estoy buscando acá en el lemon, acá está, la gastroenteritis. Un segundo. La gastroenteritis una alteración que la van a ver siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Y qué han puesto los que lo resolvieron? Los que resolvieron el caso, ¿qué pusieron? Bueno, yo pasé de largo la valoración porque no sabía en realidad cómo formularla. Ujú. Como diagnóstico de enfermería puse diarrea relacionada con ingesta dietética manifestado por varias deposiciones líquidas al día. Objetivo, bueno, ahí dudaba eliminación intestinal e hidratación, o sea, como que tenía que evaluar la eliminación intestinal e hidratación. Y como acción de enfermería, una de ellas puse rehidratar al paciente por vía oral o intravenosa y monitorizarlo. Y bueno, y también tenía que determinar la presencia de otros problemas o complicaciones asociados a la diarrea. Está bien. La diarrea es una manifestación, como dije antes, no es un trastorno, la diarrea es una manifestación clínica de la gastroenteritis. Profe, Por lo la tanto, mazamorra es dulce, es rico en hidrato de carbono, supongo yo. Eh, Azúcar es como un arroz con leche, pero con maíz pelado, creo que es algo así. Pero es dulce, yo supongo que ahí afecta o sube el nivel de glucosa en sangre, pero no le encuentro relación con eso. bueno, estamos hablando de la comida, ¿no? Sí. Del caso. Bueno, Sí, sí.
Recordad de que estamos hablando de gastroenteritis y no de la glucemia, no mezclemos los temas, ¿no? Bueno, no encuentro la gastroenteritis acá en el libro en este momento, no importa. A lo que voy es lo siguiente, el paciente que tiene gastroenteritis, una de las complicaciones más importantes es la diarrea. Por lo tanto, las intervenciones de enfermería van a ser relacionadas con la diarrea. Y lo pueden relacionar con lo que ya vimos recién. ¿Sí? La diarrea lo que provoca es una disminución del volumen hídrico y electrolítico, y también puede dañar la integridad cutánea, ¿sí? Por lo tanto, si ese paciente tiene una gastroenteritis, una de las manifestaciones clínicas que va a tener va a ser la diarrea, y pueden hacer diagnósticos e intervenciones de enfermería relacionadas con la diarrea. ¿Sí? Con respecto a la alimentación en sí, no conozco la alimentación, veo que muchos la han descrito acá. La alimentación es lo que le provocó al paciente la gastroenteritis. ¿Sí? Recuerden que la gastroenteritis no es una enfermedad, sino que es un trastorno pasajero, ocasionado por por ejemplo, una ingesta de alimentos de este tipo, o por una infección. Estas son las causas de la gastroenteritis. Por lo tanto, cuando tengan en cuenta las intervenciones de enfermería, relacionenlas con la diarrea. Y dentro de la valoración, lo que tienen que tener en cuenta es el tipo de dieta que ha tenido, que fue lo que le provocó la diarrea, la gastroenteritis, y la edad. Eso es lo más importante, digamos, para que lo puedan resolver. No sé si le quedó claro. Acá hay otra pregunta de diabetes. Dice, ¿un insulino dependiente tiene que hacerse control de glucemia todos los días? Sí, por supuesto. Los pacientes que tienen diabetes y que tienen diabetes por años, por mucho tiempo, no se controlan todos los días. ¿Por qué? Porque ellos ya conocen su organismo, ya saben cuando su organismo le manifiesta una hipo o hiperglucemia, ellos ya conocen, entonces no se controlan todo el día. Pero el paciente que tiene un debut diabético, así se llama clínicamente, debut diabético. El paciente que tiene un debut diabético sí o sí se tiene que controlar la glucemia todos los días hasta que pueda corregir de manera adecuada los niveles de insulina, de glucosa en sangre. Lo mismo que el paciente hipertenso. Al principio se va a tomar la tensión todos los días, después va a ir disminuyendo la frecuencia de las mismas. Dice que la persona comió algo que no estaba acostumbrado, comió pescado crudo. Nuestro organismo está preparado para metabolizar alimentos que hayamos comido, que comemos siempre o que no hayamos comido nunca. El problema está cuando no lo puede metabolizar. Sí, que dice que es bebida alcohólica. Bueno, acá Estela escribió todo el caso. Estoy leyendo las complicaciones que tuvo el paciente. Cólicos intestinales, distensión abdominal y deposiciones explosivas. Bueno, sobre eso tienen que trabajar las intervenciones de enfermería. Sobre esas tres cosas: cólicos intestinales, distensión abdominal y deposiciones explosivas. Los cólicos intestinales requieren sí o sí de una dieta específica, ¿sí? Y una disminución de los alimentos. Mientras más comemos, más exigimos al intestino para que lo metabolice. Y si estamos teniendo justamente una inflamación de los intestinos, lo estamos solo exigiendo. Por eso hay que disminuir la cantidad de alimentos. Distensión abdominal, esta es una manifestación que tiene debido a la inflamación. Y deposiciones explosivas, justamente por eso.
Bueno, estoy leyendo todo. Una de las acciones, considerar junto al paciente y la familia o persona encargada de su cuidado una dieta considerando las costumbres gastronómicas y su situación sociocultural. Sí, está perfecta porque está teniendo en cuenta la teoría de Madeline. Dice, siempre hay que hacer los diagnósticos en base a los signos y síntomas, ¿no? Sí, porque los signos y síntomas son, están dentro de la valoración. Y vos al diagnóstico lo vas a hacer de acuerdo a la valoración que hiciste. Entonces, cuando hagas un diagnóstico vas a tener en cuenta todo lo que vos recabaste en la valoración. Después que la jerarquizaste y evaluaste, ¿no? Y los signos y síntomas están dentro de la valoración del PADE. Es complicado hacer PADE, pero una vez que ya se acostumbraron a hacerlos, van a encontrar el PADE apenas abren la puerta de la habitación del paciente. Sin querer. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta con respecto a esto o cualquier otro tema? Si no, ya damos por finalizada la charla. Que esta última fue cortita porque eran temas cortos. Los otros un poquito más pesados. Bueno. Un consejo antes del 8, antes del día del examen. No se maten estudiando el último día. Aprovechen que tienen una semana, vayan repasando todas las guías. Y el último día, descansen bien y coman bien, porque el descanso y estar alimentado va a hacer de que ustedes estén más despiertos, más ágiles mentalmente. Así que bueno, les deseo éxitos y espero que después en el cuarto eje podamos realizar lo mismo que hicimos ahora, que fue tratar tema por tema, ¿sí? Todos los temas del eje para aclarar todas las dudas. Gracias a ustedes por estar ahí y gracias por su participación. Éxitos.